Tengo que confesarte algo, Francisca. Cuando yo era chico, no entendía estos comerciales de toallitas que pasan hoy en día en la tele, ni que pasaban en ese tiempo. Pero parecían estos científicos, así como de la limpieza, con batas blancas en un fondo blanco, con una mesa blanca, con las toallitas, y le ponían un líquido azul. Y yo, en mi ignorancia de niño, muy niño, pensaba que era detergente. ¿Detergente? Detergente, no, y espérate. Yo pensaba que era un sistema para que tú te pusieras esa toallita, le ponías el detergente y eso lo anexabas a tu ropa interior y así tu ropa interior te duraba limpia por semanas. Oye, sé que no es una mala idea, pero nunca se me hubiera pasado por la cabeza que eso hubiera sido detergente. Jamás en la vida. Pero es que era azul. Jamás hice la analogía a eso. Para mí era un líquido azul que mágicamente aparecía cuando usabas la toallita. ¿Ah, sí? Sí, y un día agarré una de mi mamá y la fui a probar bajo el chorro de agua de la cocina y decepción. No había líquido azul. No había líquido azul. Y dije, ¿dónde está el líquido azul? Y ahí mi mamá como que me explicó un poco, pero media incómoda y como que el tema lo cortó porque tenía como 8 años, entonces todavía estaba muy lejos de saber para qué servían esas toallitas. Y muy lejos de tener la conversación incómoda. Exactamente, todavía faltaban un par de años. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos nuevamente a ¿Por qué crecí tan rápido? Hemos vuelto. Sí, después de semanas de resfrío. Sí, pero si quieren saber qué fue lo que pasó, quédense hasta el final, porque al final les vamos a contar en qué hemos estado estas semanitas, donde no hubo podcast. Lamentamos la situación, pero ya nos entenderán. Pero volviendo al tema del día de hoy, mi querida Francisco, hoy día vamos a hablar de esa conversación incómoda que nunca tuvimos probablemente, o que nunca la tuvimos de la manera adecuada, o que la tuvimos a pinceladas, o en tiempos donde no existía el internet. El maravilloso internet. El maravilloso mundo de los youtubers que te explican la vida entera, que le ahorran a nuestros padres y a nuestros familiares esta conversación incómoda. Exactamente. De verdad, yo pensaba que era detergente. No lo puedo creer. Te juro que no lo puedo creer. Yo de verdad jamás pensé que era detergente. Es que para mí era un líquido azul mágico. Sí. Mágico. De hecho, sigue siendo mágico porque si todo eso que cae en la toallita se convirtiera en un líquido azul, sería mucho menos desagradable de ver. Claro. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Sí, ya vamos a llegar a ese punto. Pero en esos años, volviendo un poco, estaba como recién apareciendo el mundo de las lavadoras automáticas. Estamos hablando de los 90, ¿cachai? Entonces como que sí, pasaban... recordemos que Johnny es más viejito. ¿Tú también naciste en los 90, Francisca? Yo nací en los 90, pero cuando empecé ya como en este mundillo de No, de la pero yo estoy hablando de mucho antes. Por 2000 yo estoy hablando de que vi este comercial mucho antes de siquiera saber qué era la pubertad. Mi punto es que estos tipos con batas blancas echando líquido azul en algo que parecía ropa, se parecía a los otros comerciales de los tipos con bata blanca echándole Buen líquido punto. azul a la mancha. ropa. A la mancha de la ropa, exactamente. ¿Cachai? Oye, qué buena analogía, Por no eso lo había te pensado. digo. Por eso te digo, yo pensaba que eran comerciales de detergente. Demos gracias que ahora los comerciales de toallitas y de higiene femenina son mucho más asertivos y directos, y ahora están usando el líquido rojo, como es la cuestión, le guste al que le guste. Exacto. Y de eso vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar de la incómoda pubertad, de lo incómodo que fue ser adolescente. Si usted está en la adolescencia, porque sabemos que nos escucha gente muy pequeña, de los 13 en adelante, probablemente esté en este periodo incómodo en el que no quiere hablar con nadie, no quiere que le expliquen las cosas, pero créanme... Y quieren privacidad, pero créanme que es súper importante, lamentablemente, tener esa conversación incómoda. Y le decimos incómoda porque para nuestra época fue súper incómoda y fue súper incómodo no haberla tenido. Claro. Tal vez hubiera sido más cómoda llevarla si se hubiera dado el espacio de conversación con nuestros padres. Lo que pasa es que hay muchos temas subjetivos con respecto al tema de la pubertad también, porque la pubertad no le llega de igual manera a todas las personas, no. Ni siquiera al mismo tiempo también. Exactamente. Incluso yo creo que nuestros padres tampoco tuvieron las mismas experiencias que tuvimos nosotros. No, probablemente, ni las mismas herramientas, ni los mismos, no sé, artefactos, objetos, cosas para poder sobrellevar la adolescencia de mejor manera. La tecnología del líquido azul. Hoy maravilloso el líquido azul que podría haber lavado tu ropa mientras estabas ahí haciendo tus cosas. Sí, pero en esos años, sobre todo en los 90, se llevaba, ¿cómo se diría? Se promovía el tema de guardarse las cosas. El mismo tema de en esos años, el tabú. Y el hecho de que, por ejemplo, la crianza que tuvimos, el hecho de los hombres no lloran, el de que las niñas son las que lloran, con estos mismos comerciales que estábamos recortando, el de le saco la sal. Nefastos comerciales chilenos. Exacto. Entonces como que
estaba mal visto el tema de tener una conversación empática, el ponernos en el lugar del otro e intentar comprender qué es lo que le está pasando. Entonces, mucho de nuestra educación sexual realmente la tuvimos con las experiencias de nuestros propios amigos, otras personas incluso que les llegó la nuestra pubertad propia antes. experiencia que tuvimos que aprender, como se dice, en el camino. Y todo esto surgió, niñas y niños, gracias a la maravillosa película de Turning Red, o Red, creo que le pusieron así en... Creo que es Red sí, solamente. Red nomás. No, en inglés es Turning Red, pero creo que aquí en Latinoamérica yo como Red. Que hace referencia a muchas cosas y justo el tema de la pubertad y de las toallitas higiénicas o del hecho de la menstruación, digámoslo como son las cosas, se tocaba en la película. Esto causó mucha repercusión. De hecho, copié y pegué como un meme que... Un pantallazo de Twitter, sí, lo había pegado en la pauta, para que no se nos olvidara el tema. Esto lo venimos planificando desde febrero de este año. Sí. Mucho tiempo. Cuando vimos este la película. Cuando vimos la película y después salió un capítulo de Baymax que está en Disney Plus. Para los que tengan Disney Plus, vayan a verlo. Es un capítulo muy cortito, dura como 10 minutos, en el que Baymax ayuda a una niñita a la que le llega su primera menstruación. Vamos a hablar, muy lindo. de hecho vamos a profundizar en ese capítulo. Es muy bonito ese capítulo. Es muy lindo por una razón particular, no por la pubertad en sí, sino, o profundicemos al tiro, por el hecho de que la niña no quiere dejar de ser niña, porque típico que los adultos dicen como, ay, ahora eres una mujercita. Yo como adulta ya me sigue dando como, no voy a decir esa palabra. Declinación. Cringe. Digámoslo en inglés, cringe. No puedo decir esa palabra con R. No, no lo pruebas. Me produce sí. No apruebo. No apruebas. No apruebo esa sensación, no. Ni el hecho, y ella igual lo explica en el capítulo, sin hacer mucho spam obviamente o spoiler, de que dentro de su familia, el hecho de que le llegue su primera menstruación, que en términos científicos es la menarquía, la convierte automáticamente en una mujer, en una señorita. Deja de ser una niña y pasa a ser una mujer. Y eso no es verdad. No. Pero a mí también me pasó. Sí. Y esa es la cuestión. Y por eso queríamos hablar de esta incómoda pubertad en este capítulo. Yo creo que incluso hoy en día se hace mucho más importante que tengamos este tipo de conversaciones. También les vamos a contar de nuestros traumas, chiquillas, aquí no es solo criticar, pero se hace importante tener estas conversaciones, sobre todo porque existe la estadística de que tanto a las niñas como a los hombres les está llegando la pubertad mucho antes de lo que nos llegó a nosotros incluso. No sé si actualmente, pero me acuerdo que en nuestra época, cuando éramos chicos, esa estadística estaba muy presente porque decían que los pollos traían hormonas. Le daban hormonas a los pollos. Hay por una los pollos. canción. ¿En serio? Sí, pero creo que era verdad. Y que la la alimentación de esos años estaba alterando las hormonas de las personas, de los niños sobre todo, y eso hacía que se les adelantara la pubertad. Sí. Y yo me acuerdo que mis compañeras como que decían que comían mucho pollo y que por eso les habían crecido las pechugas. Las pechugas, las boobies, los senos. Bueno, la canción dice eso, dice: los pollos para que crezcan los alimentan con hormonas. Estudios dicen que aumentan el nivel de progesterona. Con tanto come pollo alimentado con hormona. A las chicas de ahora se le agrandaron las gomas. Gomas, sí. Ahí, qué feo. Iba súper bien la canción y ahí la embarró. Pero es probablemente pasó eso. Y yo me acuerdo que cuando entré como en el periodo de pubertad, a muchas de mis compañeras les empezaron a crecer mucho los senos y me llamaba mucho la atención porque se veían súper incómodas. No les gustaba hacer educación física porque obviamente todo rebota. Querámoslo o no, somos niños, nos hacemos bullying entre todos, nos reímos de los cambios de los demás. Es inevitable. Es inevitable. Es terrible. Es terrible, pero es inevitable. De hecho, hoy en día existe ese como consenso con respecto incluso a los humoristas de que uno no se ríe de las cosas que la gente no elige. ¿Cachai? Nos podemos reír de que alguien es tonto porque eligió algo. Nos podemos reír de alguien por sus decisiones, ¿cachai? Por sus malas decisiones. Exacto, pero no nos podemos reír de las personas por sus accidentes o por las cosas que no pueden controlar, como la pubertad, ¿cachai? O sea, el tema es que ahora no nos podemos burlar de las personas por su físico. Exacto. Y no deberíamos hacerlo nunca. Solo que antes estaba socialmente aceptado. O por ejemplo, el mismo hecho de que antiguamente estaba muy permitido el chiste contra las personas homosexuales. Porque se pensaba que ellos decidían ser así, ¿cachai? Así como ir contra la norma. Pero bueno, eso no está en la pauta. No vamos a entrar en eso. Solo lo estoy pensando en el sentido de que no deberían hacerte bullying por algo que lamentablemente te va a pasar y les va a pasar a todos, ¿cachai? Es como hacer chistes sobre la muerte.
¿cachai? Que sí, podemos hacer chistes sobre la muerte porque hay gente que realmente, así como, yo no sé cómo no habéis muerto. Dicen que hierba mala nunca muere. Y es verdad, es verdad. La hierba mala nunca muere. Cuesta que muera, pero se muere. Pero cuesta. Exactamente. Bueno, el tema es que, ¿cómo te diste cuenta tú que estabas entrando a este periodo de la pubertad, mi querido Johnny? Me empezaron a pasar. No me di cuenta. O sea, no sabía qué me estaba pasando. A nivel como, creo que lo conté una vez, que había una niña, yo estaba muy chico en el colegio, y hay una niña que le llegó su menstruación y probablemente nadie le habló ni le dijo que esto iba a pasar. Y la niña salió corriendo y llorando del baño pensando que se estaba desangrando y que iba a morir. Entonces, a mí me pasó un poco así, no entendía qué me estaba pasando, literalmente. Ya, pero los primeros signos, a eso voy. ¿Cuáles fueron tus primeros signos? ¿En ti? ¿En mí? Sí. ¿Cómo decirlo como más...? Lo voy a decir de manera objetiva. Podrías leerlo en la pauta. Mira, está en letras grandes, en mayúsculas, bien remarcado. Lo más fácil. Es que eso pasó después. ¿En serio? Sí. Primero fue lo otro. Ese fue el primer cambio que yo noté. No el primero, digamos que el segundo, sí. No, ese fue mi último cambio. Mi primer cambio fue lo otro. Mira tú. La reproducción vino primero. Bueno, vamos a tener aquí el caso de un hombre cisgénero heterosexual y de una mujer cisgénero no tan heterosexual, pero sí. Bueno, no sé tú. Bueno, no sé yo. No, a mí, bueno, yo antes de que grabáramos este capítulo te estaba contando que a mí no me pasan cositas con los hombres. Entonces, ¿eres muy cisgénero heterosexual? Sí. Yo soy una mujer cisgénero, pero a veces no sé si soy tan heterosexual. Pero no vamos a hablar de eso en este capítulo. Y bueno, ya hablamos de identidad y toda la cuestión. No me siento como el macho recio. No, porque esa imagen de macho recio, que no llora y todo, ha ido cambiando, ha ido mutando. Aparte. Pero jamás me sentí como muy perteneciente como al grupo de hombres. Ya, pero es que eso es una... que tenía como en mi círculo. Esa es la identidad. Y estamos hablando de la orientación sexual. Es que claro, esto tiene que ver con el sexo biológico. Ya, que vamos a hablar un poco del sexo biológico desde nuestro punto de vista cisgénero. Conste sí. Para que dejemos ahí ya un punto de partida. Claro. Yo lo primero que empecé a notar fueron los pelos. ¿Pelos? Pelos. Te empiezan a salir pelos donde antes no había pelos. Como las axilas. Como el vello púbico. Me recuerdo, una anécdota así. Me acuerdo que cuando yo era chiquitita, a fin de año siempre hacían un paseo de fin de curso. Ya. Y me acuerdo que fue el último gran paseo de fin de piscina, año. ¿Verdad? Sí, piscina. Y yo no me había dado cuenta que estaba peludita. Porque para mí todo era muy normal y me acuerdo que estaba con mis compañeras como en la orilla de la piscina y de repente veo que una amiga como que estaba un poco abierta de piernas en una posición como sentada así como con las rodillas flectadas, pero con traje de baño se le marcaba toda su entrepierna y de repente la miro de reojo y se le escapaban unos pelitos y yo dije, mentira, si a ella le pasa, a mí también me pasa, y cerré las piernas. Y allí, niños y niñas, descubrí la vergüenza al cuerpo. Oh. Porque hasta ese minuto yo no me había como mirado a mí misma, dígase, como que no le había prestado mucha atención a los cambios que estaban teniendo en mi cuerpo. Sí me había dado cuenta, por ejemplo, que me habían empezado a crecer los pechos, las boobies, porque en el colegio teníamos una polera, el uniforme, que tenía una insignia bordada con hilo. Y por detrás, cuando uno borda cosas, quedan como los hilos medio ásperos. Y eso me rozaba ¿puedo decirlo, verdad? Pezones. Mis pezones de niñita chiquitita. Y me picaba, y me picaba, y me picaba, y me molestaba, y yo no entendía por qué. Y de repente como que las vi y estaban como... No sé cómo decirlo. Pero como que ya no eran planas. Eran como una pequeña protuberancia. Y me molestaba. Y yo le dije a mi mamá, y mi mamá me dijo como, no, ya es hora de que uses sostén. Y yo, no, ¿qué es eso? Y me compró como unos sostenes como deportivos de niñita, como con vuelitos y cositas. Y era la cuestión más incómoda de la vida. O sea, claro, si nunca he usado. Horrible. Pero evitaba que la insignia me raspara los pezones, ¿cachai? Te solucionó un problema. Yo lo agradezco un montón, pero fue tan desagradable como haber pasado por la situación y haber pasado como por ese cambio tan brusco. Ese fue el primer cambio. Y los pelos. ¡Oh, qué vergüenza los pelos! Y claro, después ya empecé a tener como todos los traumas de tengo las piernas peludas, si voy a una piscina me voy a tener que empezar a depilar porque tener pelos está mal. Y yo me acuerdo, yo creía que tener pelos en las piernas estaba mal. Ya. Porque yo veía a mi mamá depilándose. Y se iba a depilar especialmente porque a ella no le gustaba tener pelos en las piernas. Y yo me dije, mamá, cuando ya tenía como unos 12, 13 años, mamá, quiero depilarme las piernas. Pero de la rodilla para abajo, que era como lo que se veía, el escolar. Y me dijo, ¿estás segura? Igual duele, todavía estás chica. Y no, mamá, yo quiero probar porque no quiero tener pelo. Fue horrible.
Horrible. Primera experiencia, horrible. No lo haga. Usted no lo haga. Hay que vivir la vida, mamá. No, horrible. No. Trauma para siempre. No. ¿No? Yo como mamá no le haría pasar eso a mi hija. No. No, depilación láser. Al Depilación tiro de una, láser. al sí, para que ella no le salgan más pelo y sea feliz para toda la vida sin pelo. Y si ella quiere... Bueno, si dejarse quiere vivir sus pelos, que lo haga. Exacto. Pero si me pide que quiere depilarse, depilación láser. Chao, ya. al tiro. No. Para no E igual, hacerla no sé sufrir si con está láser. permitido que una niña tan pequeña se depile con láser. Habría que investigar. Yo no tengo idea. Yo soy una mujer adulta, grande, que ya sabe lo que hace. Que no tiene hijos. Pero si yo hubiera podido depilarme con láser cuando era chica, lo hubiera hecho. Sí. Sí. Y ahora cuéntanos tu experiencia. No, iba a llegar al punto de que siempre pasa que los cambios van pasando de manera silenciosa hasta que de repente ¡puff! Explotan. Sí. Y siempre nos va a seguir pasando, y también era un poco lo que quería hablar, de que cuando uno es niño no se percata de que está creciendo, de que tu cuerpo está cambiando, hasta que empiezan a pasar como cosas sumamente extrañas, ya sea como... La insignia de la ropa. La insignia de la ropa, la menstruación en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, las erecciones que empieza a tener ¿Cómo fue tu que buscamos pene. en internet? poluciones. Las poluciones nocturnas. Sí, Ya, pero pero eso es otra cosa. Sí, eso lo vamos a abordar después, pero quiero seguir con el punto de que uno pensaría que una vez que pasas la pubertad esto ya se acabó, pero no, después vienen las canas, después vienen los dolores de la edad, ¿cachai? Que las muelas del juicio, mija. Sí, ya, pero eso más adelante. Sí, pero a eso voy, como que llega un momento en que ya tu cuerpo de ahí no para y es como terrible. Porque tu vida, como la venías conociendo, y una vez hablamos también de eso, de por qué los niños perciben los años como tan eternos, porque cuando tienes 5 años, un año es un quinto de tu vida. Sí. Pero cuando ya tienes 20 es un 20avo, entonces cada vez un año se vuelve una fracción tan pequeña de tiempo que a eso voy, po. Cuando eras chico parecía que fuiste de la misma manera una eternidad. ¿Cachai? Hasta que empiezas a cambiar. Hasta que empiezas a cambiar y después el tiempo se va acortando y es terrible. Y así va a ser para siempre, niños, porque después te salen arrugas, te salen pelos donde tú pensabas que no te iban a salir pelos jamás, te empiezan a doler las rodillas. Y esto Como no en el tiene- capítulo 2 de esta temporada en el Sí. que hablamos de que estamos tomando colágeno y que ya estábamos viejitos, así que les vamos a dejar aquí, para variar, una etiqueta de YouTube para que lo vayan a escuchar, o el capítulo 82 de esta temporada. Así que eso, yo creo que eso es lo terrible, que llega un punto en que ya no hay vuelta atrás, y tu cuerpo va a seguir cambiando. Y hay que sencillamente acostumbrarse a eso. Y un poco, ya como para empezar a introducirle y contarles también lo que es lo que nos ha pasado estos días. A mí esta semana, de repente un día en la noche me estaba sacando el pijama y la Fran me ve un tremendo bulto en el brazo. Y me asusté porque Y yo se pensé que era asustó. una picadura de araña. Y yo también pensé que era una picadura de araña por cómo estaba. Y Porque yo, estaba muy inflamado, y te juro rojo, que no me había muy grande percatado y para tenía como nada. un puntito negro en el medio. yo no sentía nada. Yo pensé que era una espinilla muy grande, que puede pasar, que a veces las espinillas salen en los lugares menos esperados de la vida. Y justo al Johnny le salió justo detrás del brazo. Como del codo hacia atrás. Y yo no la veía. Y no era una espinilla, ¿Qué era? era un absceso. ¿Y qué es un absceso? En mi vida Explícanos tú. En mi vida había escuchado eso, ¿cachai? En mi vida había tenido un absceso. De hecho, en particular a mí ni siquiera me salen espinillas cuando me llegó Si la... te salen espinillas me en la sal- nariz. En la nariz, pero a eso voy. No tengo como espinillas visibles como el normal de la gente. Como la espinilla en la frente y el tercer ojo. Oye, yo tuve varios tercer ojos. ¿En serio? Pero de hecho yo tuve compañeros que tenían para la cara tapada en espinillas. Pobrecito. Pero yo tuve esa suerte de no ser como alguien que tuviera visiblemente espinilla en ese sentido. De hecho, sí, tú no tienes marcas de acné. No, un yumbito ¿Quién para mí. como Y por eso que me haya pasado esta cuestión en el brazo es como tan extraño para mí. A esta edad. A esta edad yo dije... Bueno, pero la razón por la que pasó eso probablemente creemos que fue un pelo encarnado en la piel. creemos. Un pelo que no pudo salir porque el Johnny igual tiene como unos problemas de la piel. Tienes, ¿cómo se llama esto? Lo vi el otro día en... Bien, da lo mismo. de- Lo investigaremos. De mi dermatólogo, sí. Sí. Y Bueno, la cosa si el es Johnny que- no se exfolia la piel, se le encarnan los pelos. Bueno, el punto es que esta cuestión, el primer día ya era como piola, si me lo tocaba me dolía un poco. La Fran me dijo ponte calor y... Frío. Ponte frío, Frío ¿verdad? porque parecía como una espinilla, Una una inflamación. inflamación. Entonces, Y- ¿qué hace con una inflamación? Se Se pone pone hielo. frío. Excepto, por ejemplo, para la menstruación, Johnny. Y Uno es- se pone calor. Exacto, buen punto. Oh, no lo había pensado. Bueno, Bueno, la cosa el es que tema es para que un después absceso cuando- no hay que ponerse frío. Hay que ponerse calor. Y la embarramos con ponernos calor porque La eso embarraste se... con ponerte frío. con ponerme frío porque eso se solidificó
y estaba como una pelota dura, como que tuviera una piedra dentro del brazo. Y yo pensé que se me iba a pasar. La cosa es que antes de ayer, o sea, ayer realmente, cuando ustedes están escuchando esto un lunes, pero fue hace varios días ya, partí a la enfermería de mi trabajo porque dije Porque como, ya le molestaba mucho, le dolía. sí, voy a ir a estaba preguntar, urgido. voy a ir a ver a un enfermero. Traté de hacerlo pasar por accidente laboral, pero no se pudo. ¡Qué chanta! ¿Cómo esto iba a ser un accidente laboral? Así que como... Jamás. Imposible. Ya, pero el enfermero fue súper amoroso conmigo. Me dijo, no, esto es un absceso, tenés que ir a un dermatólogo y ahí te lo van a solucionar. Entonces, cuento corto, le dije a Fran me dijo como, mira, hay horas, pero hay como horas para ahora ya y antes, durante mi jornada laboral. Así que fue a hablar con mi jefa y le dije, jefa, mira, tengo esto. O sea, le dije, me pasó esto, fue enfermería. Y me dijo, ¿pero qué te pasó? Y fue como, es más rápido si te lo muestro. Y yo ahí, y ella es como, ¡ah! Bueno, como, cuento corto, le dieron permiso al Johnny sí, para ir al fue como, doctor, anda fue al al doctor. doctor y yo no pude entrar. Y no me pudiste encantan entrar. esas cuestiones, me encanta la doctora Lee, que aparece en un programa en la tele y está en Y le YouTube, dije a la que es la dermatóloga. señora que aprieta espinilla. Y no pude entrar. Pero no es la señora que aprieta espinilla, Digámoslo es la así, señora, no importa. Es la dermatóloga. señora de los granos mutantes. Bueno, Johnny tenía un grano mutante y yo quería ver cómo se lo Sí. extraían y no pude. Pero se lo Yo tampoco- extrajeron yo y le tampoco pusieron vi. un parche gigante y lo mandaron a tomar antibióticos. Sí. Porque es una infección. Un absceso es una infección a un folículo piloso, a un conjunto de... ¿Puedo contar mi experiencia? Fui Ya, yo el que la vivió, cuéntela. ¿ya? Ya. Ya. Resulta que la doctora me dijo, así como que me empezó a tocar el brazo y me dijo, oye, esto está muy duro, ¿qué te pusiste? Y yo, hielo. Next. La cosa es que yo pensé que me iba... Tú me habías dicho, a lo mejor te van a hacer una operación, te van a cobrar más. Y yo decía así como, no, mucho dinero. Por experiencias pasadas de uno de mis hermanos que tuvo un absceso en la cara. En la cara, En la po. cara. Terrible. Bueno, la cosa es que la doctora empezó a tocar y fue como, no, lo vamos a extraer ahora, no te preocupes. Y empezó a apretarme Yo con creo que una estaba fuerza. maravillada. Y me decía así como, uy, no sale, a lo mejor vamos a tener que esperar unos días a que crezca más. Y yo así como, no, por favor, no te había contado eso. Oye, Y- pero ya lleváis muchos días. Sí, po. pero me dijo que todavía a lo mejor no maduraba, pero como el hielo lo solidificó, lamentablemente estaba encapsulado. Ah. Entonces me apretó con una fuerza y me dijo, ¡ay, la rompí! Y ella toda feliz, y yo así como, apúrese, por favor. Te juro que jamás había sentido un dolor como ese. Dolores grandes sí he sentido, pero ese era un dolor punzante. Era como que a cada rato me estuvieran clavando agujas, así. Horrible. Creo, o sea, apretarse Bueno, la una cosa es espinilla que duele. ella empezó a apretar, como a sacar la mayonesa del envase. ¿Por qué tienes que decirlo así? Bueno, y... A sacar el contenido de la herida, el de la pus, herida, todo. pero así se sentía. Y en una me mostró, mira, aquí salió harto y me lo muestra y es como, oh no, porque tenía sangre y era amarillo y era como grasita y... Bueno, la cosa es que estuve con el brazo dolorido, todavía tengo el brazo dolorido, pero me duele mucho menos que los días anteriores. ¿Y te dijo que tenías que ponerte calor? Sí, me tengo que poner calor. ¿No te has puesto calor? No me he puesto calor, pero me he tomado los remedios. Sí, eso sí. Sí. Muy bien. Y me dijo que era un mito que los antibióticos no se podían tomar con alcohol. Y estás tomando alcohol. Pero Johnny, qué responsable. De No, hecho, yo pero- estoy tomándome un jarabe para la tos y no sé si puedo tomar alcohol. Pero ya estás tomando Ya alcohol. estoy tomando alcohol, no importa. Qué responsables. Bueno, la doctora me dijo que era un mito porque antiguamente, ¿qué pasaba? Que la gente tomaba demasiado alcohol y vomitaban los analgésicos realmente. Ah. Pero también había un tipo de analgésico, dijo ella. Un que, antibiótico. O sea, es un tipo de antibiótico que tenía problemas con el alcohol y por eso recomendaban no tomar alcohol. Ah, ya, muy Pero bien. pero me dijo, es un antibiótico que casi ya no se receta. Ya. Entonces Es que ya se han actualmente hecho un tan mito. resistentes las bacterias que yo creo que ya esas cuestiones las La embarró. descartaron. Tal cual. Y nosotros ya tenemos tanto alcohol en el cuerpo Igual que ya no nos hace recomendamos nada. no tomar alcohol durante la ingesta de medicamentos importantes, ojo. Es que igual yo tengo Porque se pueden deshidratar. una condición, Fran. Mi cuerpo no produce alcohol, entonces necesito suplementos. Ridículo. Eso lo viste en un reel. Sí, lo encontré tan chistoso. De hecho, le dije al amigo, "Oh, a mí también me pasa. Y por eso nos gusta el vino. Yo también sufro de esa condición. Ay, chiquillos, así que volviendo un poco a la pauta, yo creo que eso es lo terrible de la pubertad en sí, que es como el primer gran
Gran cambio y nadie te prepara. Bueno, yo tampoco estaba preparado para el absceso, ¿cachai? Nunca nadie en mi familia, ningún conocido había tenido algo de esta naturaleza. Yo sí. Tú sí, pues entonces tú como que lograste yo dije, orientarme un poco. Esto puede ser algo. Aparte que me encanta ver esos videos y yo como que, esto puede ser un quiste, o esto puede ser un absceso, o esto puede ser alguna otra cosa. O podría haber sido, bueno, de hecho era como una especie de espinilla, pero mutante. Sí. ¿Cachai? Sí. Entonces es terrible. Volvamos un poquito a la pauta. ¿En qué deberíamos seguir, mi querida ¿Sabes que Francisca? anotamos lo de los pelos, pero no anotamos lo de las espinillas? Y para pasar al gran tema de la gran conversación cosa que le pasa a las mujeres cuando llegan a la pubertad, que ya lo nombramos al principio, que es la menstruación. A mí, antes de que me llegara la regla, las primeras señales que tuve de que se venía esto fueron las espinillas. Una semana antes de que efectivamente bajara mi periodo, me salió una mega espinilla. Mega. Pero una mega espinilla. ¿En dónde? En cualquier parte. Ah, Pero siempre salía una. ya. Tuve la suerte de que me salían pocas. Igual tuve muchas espinillas, por ejemplo, en la espalda. En la espalda me salían muchas. En la Y en la cara, espalda. sí, en la espalda. Y eran súper desagradables. También me salían en las orejas. Pero afortunadamente, y no como a mis hermanos, que les pasó mucho y les sigue pasando, pobrecitos, mis espinillas no eran tan satánicas. El tema es que, claro, cuando me salía esta mega espinilla, yo decía como, me va a llegar. Y me acuerdo que cuando nos estaban pasando esta materia en el colegio, la profe que ese tiempo era la profe de química, nos dijo como, bueno, estos son los cambios que les podrían pasar apenas como las señales que van a tener cuando les vaya a llegar la menstruación. Y era, por ejemplo, las espinillas, el pelo se te pone más graso, cambios de humor, el síndrome premenstrual, que son como ciertos dolores, ciertos cambios de estados anímicos, espinillas, y que te iban a doler las pechugas. No. Que ella decía que apenas le empezaron a doler las pechugas, era la señal de que le iba a llegar la regla. Y efectivamente, un par de días después, le bajaba el periodo. Entonces yo sabía que cuando me salía la mega espinilla, fuera donde fuera, me podía salir en la espalda, en la cara, en la entrepierna, hasta en el poto, Johnny, me salieron. En el poto, A mí en también el me salieron trasero. algunas Era en el horrible poto. porque no me podía sentar. Entre las nalgas. Donde fuera me salía la espinilla y dije, tate, me va a llegar. Y efectivamente, a los 2, 3 días o a veces a la semana, ahí aparecía el tan Pero tú querido tuviste Andrés. orientación en el colegio. Dígase que tuve educación Pero, biológica. ¿Biológica? Me explicaron lo que iba a pasar con nuestro cuerpo. Sí, lo A tuve. mí- Tuve una buena yo educación en ese tuve una sentido. pésima educación. Pero no tuvimos educación afectiva. Ya. Qué sentir, qué iba a pasar, cómo sobrellevar como esta incomodidad de la pubertad. Esa cuestión sí que no la explicaron. Que es el tema yo de la creo que hasta el afección. día de hoy no la explican o no la tratan Yo apropiadamente. espero que sí. Pero siento que eso es un tema muy de familia. ¿Cachai? Siento que pero faltaban también- instancias en las que yo pudiera tener como esta confianza para poder preguntarle a mi mamá por qué me estaba sintiendo así o por qué esto me estaba pasando. Y nunca la tuve. Y sigo también un poco sin tenerla. Pero ya son cosas que no necesito conversar con mi mamá porque son Obvio. cosas que ya pasé, Ya pasaron. ya sé cómo funcionan, ya... Pero tengo la nosotros, madurez de- nosotros sentimos que no queremos repetir ese ciclo también. po. Exactamente. O sea, queremos ser como... No, estos padres como súper comunicativos que hagan incluso hasta sentir incómodo a Incómodo su los niños. hijo. Como hoy día vamos a hablar de tu... Sí. No. No. Me lo imagino así. Te hice una presentación de PowerPoint. Exactamente. No, pero estar ahí para esas preguntas y tener esa conversación incómoda. Porque en nuestros casos, lamentablemente, cuando nosotros intentamos preguntar de algunas cosas, nuestros padres o se sonrojaron, o se tiraron la pelota entre ellos, o sencillamente se hicieron los lesos. ¿Puedes explicar eso en un español más neutro? Pasaron del tema. No quisieron hablar No del tema. quisieron hablar del tema y hablaron como con evasiones, se rieron y les dio vergüenza. O te decían como, no, si eso lo vas a aprender en el colegio. Claro, y en el colegio nunca aprendimos nada. O sea, aprendimos de biología, pero no ¿cómo dices tú? No de los cambios corporales, no de cómo te ibas a sentir, no de qué tenías que hacer, ni de cómo prepararte psicológicamente para el hecho Exactamente. de que tu cuerpo está cambiando, pero eso no significa que tú como persona vayas a cambiar. O sea, vas a cambiar eventualmente. Sí, obvio. Pero no necesariamente es un cambio como brusco. ¿Qué es lo que le pasa a las mujeres? Que llega la menstruación y todo el mundo cambia. Y no es necesariamente así, pero nos hacen ver que es así. Claro.
Y ya no tiene que ser así. Y es terrible porque se lo hacen más a las mujeres que a los hombres. Es que el cambio es mucho más brusco porque es visible. Porque también lo hacemos notar, al menos las mujeres que contamos con, no sé, una figura materna a la que poder preguntarle algunas cosas. Por ejemplo, a mí cuando me bajó, yo todavía me acuerdo, me llegó un 19 de septiembre del 2001. Y me acuerdo porque eran fiestas patrias, po. Uno estaba celebrando, comiendo choripanes, pasarlo chancho, y de repente voy al baño y tenía mi ropita interior manchada. Y yo, mamá, mira. Y mi mamá, me trajo un calzón limpio, sacó una de sus toallitas, me explicó cómo se ponía y listo, pum, pa' afuera. Y eso fue. Y yo, pero, ¿y qué hago ahora? No, ahora tienes como que cambiártela cada 4 horas, limpiarte bien y avisarme si necesitas más. ¿Pero tú entendías por qué estaba pasando eso? Yo entendía físicamente por qué estaba pasando, pero yo no entendía qué hacer después de que ya había pasado. Dígase, la primera noche me manché la cama, se me mancharon los calzones, dormí horrible, me dolía todo. Me acuerdo que la primera semana no pude comer, Johnny. No podía comer del dolor. No, es que y mi mamá lo único que me dijo como, no, tome un Predual. Que en ese tiempo era como la pastilla por default para los dolores menstruales. No. Horrible, no servía para nada, no me hacía nada, me sentía pésimo, me sentía mal, me sentía triste, tenía rabia, no me gustaba sentirme incómoda en mi propio cuerpo. Claro. Ese es el tema, es como no podemos dejarlo como estaba antes. Y tampoco me explicó que eso se iba a acabar y que después iba a volver. Todos los meses. ¿Cachai? Ese es el gran cambio que pasa con las mujeres, que es una cuestión que te llega y te llega por mucho tiempo y te tienes que acostumbrar a la fuerza. Y hago el puño aquí porque es como, es un golpe de realidad. Entonces, claro... Es un golpe de presupuesto también, porque es plata. Sí, po. Es mucha plata. Y empezar a descubrir un montón de cosas como qué toallitas te gustan, qué calzones como el bacán para poder ponerte esos días, porque hay calzones que te aprietan más, calzones que te aprietan menos, con algunos se te mueve la toallita. Es todo un tema. Es todo un tema al menos para las mujeres. ¿Y para ti? No, para mí no fue tan terrible en ese sentido. No, lo que sí yo siento, y al igual que tú, que uno tiene que en la pubertad, lamentablemente, empezar a poner límites y empezar también a tener como su espacio de privacidad. Mi nueva palabra favorita. Sí, tu nueva palabra favorita. Límites. Pero tener como espacios de privacidad. Porque, por ejemplo, por usted es algo biológico... incluso hasta yo diría terrible porque estás sangrando, ¿cachai? Literal, la sangre mancha muchas cosas, pero para los hombres incluso se tira como un poco para la chacota. El tema ¿Qué de la chacota? Como que te hacen burla. Ya. Te hacen bullying por el tema de lo que te está pasando a ti a nivel de pubertad, de las erecciones nocturnas que vas a tener. Dígase, se te va a levantar el pene. ¿Ya? Y eso es súper incómodo, por ejemplo, cuando, imagínate, no sé, vos tenés 12 años y todavía compartís la cama con tus papás. ¿Cómo que compartes la cama con tus papás? No es mi caso, pero conozco casos de gente que dormía con sus papás porque eran tan pobres que no tenían espacio para tener su propia cama, sí. ¿Cachai? Entonces, uno necesita su privacidad, obviamente, porque no querís que se den cuenta de que te está pasando esto, ¿cachai? A mí lo que sí desagradablemente me pasó en varias ocasiones era que yo no tenía mi propio closet o cómoda donde tenía mi ropa interior. Un armario para tu ropa en mi dormitorio. Dormitorio personal. Exacto. Entonces, una vez me pasó que en la noche tuve una polución nocturna. Básicamente, la polución es que tu pene se erectó en la noche y eyaculó. Eyaculaste, exactamente. Ya, lo dijimos técnicamente. Sí, y ahora le vamos a ir polución nocturna. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que con los calzoncillos todos manchados, pero esto si pasa en invierno es terrible porque el semen se pone heladísimo y se te están congelando las partes bajas. Y es horrendo, créeme. Entonces, ¿qué haces en ese caso? Te cambias de ropa. Pero en mi caso, esos calzoncillos estaban en la pieza de mis padres. A las 3 de la mañana tuve que partir ahí como un ladrón, ¿cachai? A buscar otros calzoncillos. Y me acuerdo que llegué y más encima era una cómoda súper antigua. Entonces yo abrí el cajón y la cuestión no era como piel, era como... Y mis padres obviamente se despertaron. Y fue como... ¿Están robando? Y fue como, no, esa es niña. Y fue como, ¿qué pasó? Necesito unos calzoncillos. Y mis papás fueron como, anda a hablar con él. Así como, fue como, ¿quién se ha acostado? Sí, yo ya sé lo que pasó. Lo que pasó. Dijo Adrián. Pasó. ¿Cachai? Pero claro, como que en ese sentido mis papás llegaron muy tarde a la conversación, ¿cachai? Ese es el tema. Yo traté de iniciar esta conversación antes incluso de que pasara cualquier cosa.
y me hicieron tapita tapón. ¿Tapita tapón? Tapita tapón, adiós. Me cerraron la puerta, me dijeron, no, esto te lo van a enseñar en el colegio, yo no te lo puedo explicar. ¿Por qué nuestros padres? ¡Qué rabia! ¿Sabes lo que me da un poco de rabia? Vamos a quejarnos un poco aquí en este capítulo. Siempre nos quejamos. Sí, pero particularmente, y esto para que no les pase también a la gente joven que nos escuche que de repente tiene hijos, que sabemos que ustedes son ¿Qué el futuro. lección le podemos dar nosotros a ellos? Es no asumir que ellos están teniendo la misma educación que tuvimos nosotros. Así ¿Quiénes? como ¿Los niños? los niños, tus hijos. Ya. Así como nuestros padres pensaban que nosotros tuvimos la misma educación que tuvieron ellos, porque fueron reformas educacionales completamente distintas, ¿cachai? Exactamente. O sea, mi papá, por ejemplo, de repente se quejaba que yo no saludaba porque de verdad a ellos les daban con una varilla si no saludaban al profesor. Y literal, o sea, ellos me han contado que en esos años los profesores les pegaban a los alumnos. ¿Cachai? Qué horrible. Les enseñaban modales, Pero les enseñaban modales a base del miedo. A base del miedo, exactamente. Les enseñaban a coser, a cocinar, cosas que a nosotros claramente no nos enseñaron. O sea, nosotros sin un microondas no somos nada. A mí me enseñaron a cocinar, pero porque entré a un taller especial. Ah, ya, pues, pero hay una cosa distinta. A ellos sí les enseñaron, ¿cachai? Les enseñaban oficio, todo el asunto. Ya, pero ese es el tema. No asumir que nuestros niños están estudiando las mismas cosas que estudiamos nosotros. Exacto. Porque en mi caso particular tampoco nunca hasta el octavo básico tuvimos educación sexual de ningún tipo, salvo, y aquí voy a tocar un tema para los más viejitos, hubo una jornada, ¿cómo se llamaban? Los jocas. Los jocas, ¿cómo se? ¿Qué significaba? Jornadas de no sé qué, de conversación, está al principio. Jornadas de conversación sobre afectividad y sexualidad. Las jocas. Yo me acuerdo de haber escuchado a gente hablar de las jocas, pero nunca supe qué eran las jocas, porque tú y yo teníamos como 4 años de diferencia y... Sí, 3 años y medio. Ya, pero de edad. Pero Sí, estoy hablando No, tú estabas de muy años chica. como escolares, pues, ¿cachai? No, yo no pasé por las jocas. A mí yo recuerdo que cuando tuve ese encuentro, tuve 2 particularidades. Una que yo era súper pollo, yo veía anime, yo veía Digimon, yo veía Pokémon en esos años. O sea, todavía mi sexualidad, dígase, a pesar de que ya me había llegado a la pubertad, no estaba como desatada. Porque los hombres se desatan un poco, hay que decirlo. Y aparte, en la sexta región particularmente se da el caso de que hay muchas más mujeres que hombres. Y a mí me pasaba en mi curso que éramos 44 alumnos, creo que éramos como 10 o 8 hombres. Entonces me pasó que justo hicieron grupos pequeños y yo era el único hombre en ese grupo. Entonces obviamente se enfocaron también mucho más en la sexualidad femenina, pero algo que me llamó mucho la atención en ese momento fue que preguntaron literalmente si había alguien, preguntaron, era completamente secreto, si había alguien que se masturbaba. Y dijeron, ¿puedes levantar la mano? Estamos en confianza. Yo no levanté la mano porque no tenía idea de lo que era masturbarse, ¿cachai? Y vi que unas compañeras le levantaron la mano, pero no se habló más allá del tema tampoco. Y yo creo que también está bien porque no por querían el mismo hecho incomodarla. de privacidad. Ya, pero ¿para qué hacen la pregunta entonces? Porque probablemente querían abrir el espectro, pero yo que era terrible pollo en ese tiempo, ni siquiera sabía lo que era masturbarse. Lo vine a aprender meses después. Porque de hecho pregunté a raíz de, pero le pregunté a mis compañeros. Claro. ¿Cachai? Y esa es la cuestión, que uno al final aprende un montón de cosas a través de los compañeros. Por ejemplo, yo me acuerdo que habían compañeras mías que dormían pésimo cuando les llegaba la regla y no sabían en qué posición dormir. Y yo, después de ya varios años de expertise, me encontré la posición perfecta para dormir, para que no se me moviera la toallita y no manchara la cama. Y se las enseñé. Y les cambió la vida. Y les cambió la vida. Sí, me sentía como la gurú de las toallitas. La gurú del sexo. No, de las toallitas. De la toallita. ¿Cachai? Y es bacán, pero también es triste que terminemos aprendiendo ciertas cosas que podrían, por ejemplo, habernos enseñado nuestros padres, si es que se los hubiéramos preguntado y nos hubieran enseñado, entre nuestros mismos compañeros. Sí, es triste. Pero también a la larga es bonito porque genera esos vínculos, bueno... De confianza. De confianza. En ese sentido, por ejemplo, yo generé estos vínculos de confianza con el mismo tema de la pubertad con Bastián, que es mi amigo, que lo tengo hasta el día de hoy, ¿cachai? Y hablamos de todo realmente, o sea, nos pedimos consejos mutuamente. ¿Es tu bestie? Es mi bestie, sí, es mi bestie hasta el día de hoy. Qué bueno. Fue mi es bueno tener un bestie. Elvire. Sí, es bueno tener un bestie. Alguien con el que puedes contar. Pero ese tipo de situaciones se dan también en base a este tipo de cosas, pues, ¿cachai? A construir estas confianzas. Y ese es el problema también, que cuando, por ejemplo, nuestros padres no estuvieran en ese momento, cuando nosotros necesitábamos esta guía y esta ayuda, la confianza a la larga se va perdiendo. Y después los padres se preguntan, ¿por qué recurrió a sus amigos en vez de a mí? Sí.
Y ahí está la respuesta, padres. Pónganse las pilas. No dejen que esto pase. Porque a la larga A después... ver, también lo decimos desde nuestra ignorancia porque no somos padres. Sí, obvio. No creo que sea tan fácil. Ahora, si se dan las instancias de conversación, aprovéchelas. Si el niño viene y pregunta cosas, explíquenle bien, en base obviamente a su propia experiencia o a las cosas que han aprendido en internet. De hecho... Pero no le tiren la pelota, no le dejen No. el pase a que el colegio se haga cargo porque si no, Sí, puede pasar cualquier si el cosa. niño le está dando la oportunidad de que ustedes se hagan parte de ese proceso, háganlo, ¿cachai? Si le está preguntando, respondan. No... ¿Y tú pediste ese espacio de conversación, por ejemplo, con tus papás? Sí, Yo lo pedí, en un momento. Y yo no también. pude. Y lo No, recuerdo no, y ahí literalmente. quedé. Y mi mamá se va a indignar Y el porque va a mismo- decir, me vas a dejar en vergüenza en el podcast. Y el mismo tema de la menstruación que me dio lata, que mi mamá no me hubiera explicado más allá de todas las opciones, por ejemplo, de toallitas menstruales que habían, me dio lata que no me haya explicado como que existen más ofertas, más variedad, como que me dejó a la vida, así como, no, tú elige la que tú quieras y tú me dices y yo te las compro. Y es como, puchi, ¿cómo voy a hacer cuál me acomoda más? Porque ella, me acuerdo, me pasó las que ella usaba. Y ella, para las que son más entendidas en el tema, probablemente el Johnny no entienda mucho de esto, pero No. algún día se lo voy a explicar con ejemplos. Con ejemplos. Existen dos tipos de toallitas en el mercado, que son las de tela suave y las de tela malla. Las de tela malla son hechas en base como a un plástico, así como una resina de árbol, que es una cuestión plástica que te pones en el poto. Ya. Y las toallitas son un pañal. Admitámoslo, es un pañal Sí, que es te un pones pañal. en el poto. Y mi mamá en ese tiempo usaba las de malla, no las suave, que es como una especie de celulosa muy suavecita, que no te irrita. Depende de la persona. La cosa es que a mí, después me di cuenta que me gustaban más las suaves. Porque las de malla, la primera semana que empecé a utilizar estas ¿Te irritaban? toallitas, se me pegaban al poto, Johnny. O sea, imagínate pegarte un sticker en el poto. Anda a sacarte ese sticker del poto. Se te pegaba todo, era asqueroso, No. transpirabas, olía feo. No, fue una experiencia horrible. Horrible. Y después me acuerdo que otro mes mi mamá se compró otras que eran sin alas y se me movía la cuestión entera para todos lados. Entonces, de verdad fue como un tira y afloja, un experimenta, prueba aquí y allá, prueba y error. Prueba y error, qué cosa me gusta, y al final llegué a unas toallitas sencillas que no eran muy gruesas, que tenían alas, que eran suavecitas. Esas son las que a mí me gustaban. Claro. Y eso es como la experiencia que no me transmitieron en el momento y que me hubiera gustado tener en el momento. Claro. Y que ahora que yo lo sé, me encantaría transmitirlo, Claro, ¿cachai? Incluso es algo tan sencillo como que tú pensé que de repente como estas son las toallitas y esto es lo que hay, versus como hay muchas toallitas y deberías ir probando la que más Lo te bacán guste. es que ahora hay un montón de opciones más. Están las copitas menstruales o las copitas lunares, están los calzones menstruales, que son un calzón con una malla absorbente súper bacán, que te lo podéis poner todo un día y después en la noche eso se lava y al día siguiente lo podéis volver a usar. Obviamente necesitas uno de Secarlo. recambio. Sí, pues no te vas a sacar el calzón y te vas a quedar sin nada, pero es mucho menos desagradable que andar con este pañal todo el día puesto en el poto. ¿Qué ganas yo hubiera tenido de tener estos calzones mensuales cuando era chica? Para haberme ahorrado todo este tema de las toallitas. Yo creo que ha ido innovando punto uno porque las mujeres se han ido haciendo cargo también de esto, porque te apuesto que las primeras toallitas menstruales las diseñaron hombres. Probablemente. Es lo más probable. No me sorprendería. Y Hombres que terrible. saben mucho de flujo obvio, menstrual. Obvio, porque menstruan todos los meses. Qué horrible. Y el mismo tema del feminismo, yo creo, y de conversarse. A la larga, esto sencillamente era comunicación. Es también romper el tabú, sobre todo de la menstruación, que al principio era una cuestión muy como personal, íntima, propia. No le puedes contar a nadie. Esto es tuyo, es tu cuerpo, no lo puedes tocar, tienes que estar limpia. Como que siempre se ha visto como algo muy sucio. Claro. Y cuando me di cuenta que no era algo sucio, que fue cuando empecé a usar la copita lunar, me cambió un poco el switch. Porque me di cuenta que, claro, no era una cuestión a la que yo le tenía que tener asco, porque a mí me daba asco, porque olía extraño. Y con la copita menstrual no había olor. Pero ahora no la puedo usar porque, como dijo Johnny al principio, el cuerpo del ser humano sigue cambiando. Y ahora yo no puedo usar la copita menstrual porque me produce cólicos. No. Me hincho, me duele, me siento mal, como que me lleno de gases. Te sientes incómodo. No puedo usarla. Aunque me digan, no, es que prueba otra. Loco, son súper caras. No quiero. Déjenme tranquilita con lo que estoy usando ahora. Soy feliz. Tengo mi flujo normal. Y bacán que al mundo le sirva. Encontraste un punto de comodidad para ti. Exactamente. Y eso es lo importante. Y aprendí a larga. conocer mi cuerpo y me di cuenta que esto no es una cuestión asquerosa, que esté mal, sino que es un proceso de renovación en el que yo estoy dejando ir algo que ya no me sirve y vuelvo a ser como, no una persona nueva,
pero vuelve a empezar, ¿cachai? Un ciclo como de... ¿Cómo decirlo? Ay, la otra vez lo había leído, o sea, como que tenía un significado mucho más bonito. Bueno. Que es algo que nunca me enseñaron cuando era chica, ni siquiera en el colegio. Mire, particularmente quiero llegar a un punto también del prejuicio o de tal vez una palabra maldicha, que es el hecho cuando, por ejemplo, a una mujer le llega la regla con muchos dolores cada cierto tiempo, se suele decir como, no, hoy día está enfermita. Ay, a mí también me decían eso. ¿Cachai? O eso le decía a mi mamá, a mis hermanos, y es como, no, estoy enferma. Me siento mal, pero no estoy enferma. Exacto. Esto no es una enfermedad. ¿Cuál sería la manera correcta de decirlo en ese sentido? Porque claro, no es una enfermedad, es completamente normal, pero tienes síntomas fuertes. Tampoco me gusta el término está en sus días. No, para nada. No, porque el está en sus días, ¿cómo se podría decir? Es como abre el espacio a justificar cosas o pensar que hay ciertas cosas que tienen que ver con el tema menstrual y no necesariamente por la forma en que tú te sientes o la forma en que tú piensas. Por ejemplo, tú podrías estar enojada por algo y yo podría decirte como, es que estás en tus días, por eso estás enojada. Y eso me da más rabia. Exacto, y eso sería completamente incorrecto porque puedes estar legítimamente enojada por algo que pasó, ¿cachai? Exactamente. Ahora, que uno esté particularmente sensible o molesta en esos días, sí tiene que ver con un cambio hormonal, con un cambio físico, de que te sientes incómoda, que te duele, de que hay algo que está saliendo de tu cuerpo involuntariamente. O sea, hay gente que de repente, audio escuchas, hay gente que de repente no puede hacer caca por una semana y se siente horrible igual, ¿cachai? Y no necesariamente están enfermos. O sea, si no haces caca en una semana, sí, probablemente sí tengas un problema de estreñimiento grave. A lo que voy, entonces, claro, con todo lo que también te está pasando en la menstruación, es completamente válido que te sientas mal. Podríamos decir las cosas como son. Estoy menstruando y tengo dolores. Listo, no estoy en unos días especiales, no estoy pasando por un proceso. No, entonces, si me haces enojar, eso se va a sumar al dolor que ya estoy sintiendo. Y a la rabia. Sí. Sí, no son días en los que nos tengan que tratar especialmente, a menos de que el dolor sea mucho. Porque, por ejemplo, se han instaurado leyes especiales para que las mujeres puedan pedirse días especiales en el trabajo para que, en caso de tener mucho dolor, no tengan que asistir obligatoriamente, porque de verdad una se siente mucho más cómoda estando tranquila en su casa, tomándose un tecito, con una bolsita de agua caliente o un guatero de semillas, lo que sea, y trabajando bien, pero trabajando desde la comodidad de su hogar, que es lo que nos permite ahora el teletrabajo, por supuesto. Maravilloso. Pero hay países como Chile que no tiene eso. Y yo me acuerdo que en educación física, por ejemplo, los profes nos decían, no, usted tiene que correr, tiene que hacer todo igual, y te sentí como el forro. Como el mal. Entonces, ¿qué podía hacer? Y no era que te quisiera, no es que quieras que te traten especialmente, pero que tengan como cierta empatía. Sí, eso es lo que hace falta, empatía. Yo creo que a poco se van a empezar a regularizar ese tipo de situaciones, sobre todo, por ejemplo, con el tema del teletrabajo. Estamos como aprendiendo a tener más empatía. Exactamente. Y no solamente con el tema menstrual incluso, sino con el tema de cómo las personas se están sintiendo en ciertas situaciones que tal vez nosotros no las estamos viviendo. Pero si a la persona le duele, la persona tiene una pena. Estoy pensando en el mismo hecho de que quieran aprobar el hecho de que te puedas pedir días de licencia si se te muere una mascota. ¿Sí? Sí, o sea, lo están gestionando a nivel de ley. Ya. Porque la mascota también es un dolor gigante, ¿cachai? Sobre todo para nosotros millennials que no tenemos hijos. Exacto. Es nuestro canijo, entonces si se nos muere es terrible. Es terrible. No es como que podéis volver al día siguiente como si nada ha pasado. Bueno, pero lamentablemente pero eso voy. Perro es un mueble. El hecho, sí lo sé, pero el hecho de la apertura de la empatía ha hecho que esto se plantee como una opción. Que nos demos cuenta de que, oye, hay gente que está sufriendo de la misma manera en que los hombres, nuevamente, porque yo tengo que culpar siempre a los hombres, porque los hombres no deberían para nada decir sobre el cuerpo de las mujeres, chiquillos, se están dando cuenta de que ustedes sufren con el ciclo menstrual. O sea, venimos sufriendo desde tiempos inmemorables. Exactamente. ¿Cachai? Y no pero ahora se están preocupando de que, ustedes sienten dolor, entonces Exacto. Hay que hacer algo por ustedes. Gracias. Después de 2000 años. Claro. No, y no solamente eso, sino que también el mismo tema menstrual, o sea, en general el tema reproductivo de las mujeres puede acarrear enfermedades gravísimas, ¿cachai?
quistes en los ovarios. Exactamente. Cólico, incluso endometriosis, por ejemplo. Una enfermedad endometriosis. Una enfermedad endometriosis. Es complicado. Una enfermedad muy poco investigada, muy poco conocida entre los doctores. Frecuentemente asociada a problemas gastrointestinales, pero que afortunadamente se está dando a conocer más. Lamentablemente es muy frecuente y también lamentablemente es muy mal diagnosticada. Sí. Y eso obviamente también pasa porque muchos de los doctores nuevamente son hombres. Pero debo decir que entre los doctores, a veces siento que los hombres son mucho más delicados con las mujeres cuando te vas a ver con un ginecólogo, por ejemplo, que una misma mujer. No sé por qué. No sé por qué, pero también hay varios funeques entre ahí, así que igual hay que tener cuidado, hay que tener ojos, sí. Sí, las mujeres que más mejor me han tratado han sido matronas. ¿En serio? Las matronas, que creo que no es una carrera que se dicta como en varios países, pero al menos acá en Chile hay un colegio de matronas y matrones. Ojo, también hay hombres. Ciertos hombres. Y te tratan mucho mejor porque empatizan con lo que sientes, empatizan con tu dolor, empatizan con tus necesidades. Sí, Entonces las matronas a mí, cuando me han entendido al menos, han sido muy empáticas. Qué bueno, me alegro. Así que trato yo de agendar con ellas que versus un ginecólogo que también te puede cobrar mucho más caro. Tal cual. Y de hecho creo que hace poco las matronas como que pudieron obtener su bono de FONASA. ¿En serio? Sí, que es el sistema de salud nacional que hay acá en Chile por si acaso. Y te puedes ir a atender directamente con ellas. Oh, qué bueno. Ellas. Sí. Sí. Ojo, para que sepan, hay un dato. Mira, no necesitan ir a un ginecólogo, también pueden ir a una matrona o matrón. Oye, hablando de datos, y antes de que cerremos este capítulo, tenemos unos anuncios. Tenemos varios anuncios que darles, chiquillos. Así que... ¿Los tengo que dar yo? Sí, como siempre. No, pero puedo dar un anuncio yo. Casi al final de esta temporada vamos a tener un sorteo con nuestro querido auspiciador Beta Serigrafía. Beta Store. Beta Store, ¿verdad? Ya no es Beta Serigrafía. Ya no es Beta Serigrafía. Que nos entregó un maravilloso polerón para que la Fran lo personalice y lo dibuje y le haga algo bonito. Todavía no hemos decidido qué hacerle, pero eso, van a poder participar por ese polerón para llevárselo para su casita y va a ser una pieza única, exclusiva, así que de verdad quédense atentos porque la Fran le pone bueno, le pone pino. No me queda de otra. Eso, ¿qué otro anuncio tiene mi querida Fusilacti? El 8 de octubre voy a estar en Cohete Lunar y para los que vayan y escuchen el podcast, pueden pasar por el stand para pedir su chavita especial del podcast que mandé a hacer y gratis. Siempre y cuando escuchen el podcast, obviamente, y lleguen al stand y digan como, ¡ay, escucha el podcast! O ¡me gusta el podcast! No, pero tienen que decir, yo escucho PSTR. Que también, acuérdense, es nuestro cupón oficial en Beta Store para que lo usen un 10% de descuento. O 20, no me acuerdo. Pero revísenlo, yo escucho PSTR. Todo junto. Y si pasó por el stand, les voy a regalar una chapita y creo que un sticker. Sí, una chapita para que vayan sticker. ahí a Cohete Lunar y nos pidan cositas. El 8 de octubre del 2022, por si están escuchando esto, el 2025. El 2040. O el 2040, quién sabe. Esto ya pasó, pero va a pasar ahora todo en el futuro. Sí, no nos queda de otra. Sí. Oh, sí. Todavía nos quedan muchas cosas por vivir, Johnny. ¿Qué otros anuncios tenemos? No sé, ¿qué otros anuncios nos quedan? Bueno, ya dijimos el sorteo, dijimos que vamos a estar en la Cohete. Que teníamos que mandar saludos. Sí, quiero mandarle un saludo a la mamá de Amai, que es una amiga de Pochito, que es una perrita. Y la semana pasada me ayudó cuando me dio mi crisis de tos. Oh, ¿verdad? Me llevaron ahí hasta la farmacia. No hemos contado por qué no habíamos grabado. Ah, sí, porque estuve, para variar, súper resfriada. Me resfrié para el 18 de septiembre y estuve con una tos mucho tiempo. Al final ya fui al doctor, me recetaron un jarabe, así que estoy en tratamiento. Pero estuve mal varios días y justo la mamá de Amai fue uno de los días en que más tos tuve y me vio llorando de la tos, muriéndome, y la pobrecita me tomó y me dijo como, no, Fran, yo te llevo a la farmacia para que recojas tu jarabe, y me llevaron y son un amor ellos. Así que les mandamos un saludo a ellos porque escuchen el podcast. Sí. Y también le quiero mandar un saludo a mi prima Vale, que hace poquito cumplió 19 años, estoy tan vieja, y era mi prima chica. Era la prima chica. La más chica, y ahora ya está tan grande, sí, así que le mando un saludo a ella por si está escuchando el podcast mientras estudia. Que estudie. ¿Y te dijo que escuchaba el podcast? Sí, fue muy extraño. Pero nos juntamos un día y me dijo, ay, escucha el podcast, mándame un saludo. ¿En serio? ¿Y por qué no comentas? Ya, te voy a mandar un saludo.
Así que le mando un saludo a ella, sí. Igual es loco cuando uno se entera que lo escuchan, pero no te lo confiesan así como en la vida real. No, es que es chistoso cuando te lo confiesan en la vida real. O sea, sí, pues eso. Y no te comentan, claro, eso. Y te enteras y es como, oh no, qué vergüenza. Igual me llama la atención porque esta semana mucha gente se ha enfermado. Todos nos enfermamos post 18 porque sí. como que hubo muchos cambios de temperatura. Un brote de alergia. Virus, entre medio, brotes de alergia. Entonces como que se mezcló todo y esta primavera nos está matando. Así que eso, por eso no habíamos podido grabar, pero hemos estado con el Johnny ahí haciendo trekkings, preparándonos para nuestro viaje a las Torres del Paine. Ojo, vamos a la base Torres del Paine. Sí, no vamos a hacer la W ni la O ni nada porque no podemos. No vamos a morir. Sí. Pero en eso hemos estado. Oye, y mucha gente se ha motivado al trekking y a hacer ejercicio por el último podcast, así que felicitaciones a esas personas. Sí. Sigan así. Podríamos dejar una pregunta en Spotify. Podríamos hacer un trekking PSTR un día ahí. Sí, claro, no me voy a hacer responsable de tanta gente. No. Tanta gente. Pero es que me acuerdo esa vez que tú hiciste una junta de dibujo y llegó. Ya, pero era una junta de dibujo. Sí. No era vamos a subir al cerro, somos todos sedentarios, vamos a morir. No. Claro. Era una junta de dibujo y piolita en un parque. Pero tú no pensabas que iba a llegar tanta gente. No. Llegó mucha gente. Bueno, vamos a dejar una pregunta en Spotify. Y es que a raíz del capítulo anterior, mucha gente, en realidad un par de amigas dijeron como, oye, ¿esta será la nueva crisis del adulto joven? ¿La del trekking? Sí, la del trekking, de salir a subir cerros, a hacer senderismo y toda esa cuestión. Así que coméntenos en Spotify si creen que es así o no. Y si le hacen el trekking. Pero esa pregunta también quedó una encuesta en el capítulo pasado. Sí, pero era sobre los deportes. Pues ahora hagamos esto. ¿Ustedes creen que hacer trekking es la crisis del adulto joven actual? ¿Crees? Yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo porque estuvimos tanto tiempo encerrados que ahora lo único que queremos es ir a salir a subir un cerro. Y yo creo que es reconectarnos con la naturaleza, básicamente. Y subir un cerro. Sí. Salir de estas 4 paredes de cemento, así. Pero subimos un cerro hace poco y el Johnny lo hizo súper bien. Fue Le bajaron los dolores de cabeza, los niveles de estrés. Sí, necesito más. ¿Cuándo vamos al cerro? El domingo. O sea, sí, cuando ustedes estén escuchando esto, nosotros vamos a haber subido un cerro y ojalá lleguemos a la cima de ese cerro, porque fue el primer cerro que yo subí y que yo dije que me apuné. Bueno, vamos a ver si ahora me vuelvo a apunar. ¿Y que no lo lograste? No lo logré, no. No, pero yo creo que íbamos muy rápido. Sí, necesitaba más tiempo de aclimatación. Sí, de hecho a mí me preocupa eso de ti. ¿Qué? Que caminas muy lento. No, tú caminas muy rápido. No, pero tus piernas son muy largas. A mí me preocupa que no vamos a ir solos, que vamos a ir con un guía. Y tú saliste con ese guía y ese guía camina muy rápido. Él tiene un problema. Ese es mi problema. Eso es lo que me preocupa. Vamos a llegar, Johnny. Oye, el último trekking que hicimos lo hicimos súper bien en buen tiempo. Sí. Y no íbamos lento. No. Íbamos a buen ritmo. Sí, íbamos a buen ritmo. Pero íbamos tú y yo. Sí. Ya. Estaba si subimos el cerro del domingo en 1 hora, la hicimos. Ya, me porque parece. ese fue el ritmo que llevamos la otra vez que yo me apuné. 1 hora. ¿1 hora? Ya. Sí. Vamos a lograrlo. Para que veas tú. Sí, eso. ¿Alguna cosita que se nos quede en el tintero? Yo sé que se nos quedan un montón, de hecho. Sí, no, pero porfa, preocupa. coméntenos, déjenos sus comentarios en Spotify, en YouTube, donde quieran. Todavía algo que querías tocar y ya como para cerrar el capítulo, que era que hoy día hablamos un poco de lo que es el sexo biológico, el tema de cómo nuestro cuerpo cambia biológicamente hablando. Siento que yo conté muchas experiencies incómodas personales, pero tú no contaste muchas, aparte la del cajón. ¿De la del cajón? Sí. Es que yo creo que ese es el tema. Yo traté como de... No en el podcast, sino en la vida. No tuve muchas experiencias incómodas. ¿Cachai? Pero las espinillas. No tuve muchas. Y tú lo mencionaste en el hecho de que te salen de repente espinillas en el poto. Pero lo que sí le pasaba a mí y le pasaba a algunos compañeros y que es incómodo es que de repente se te erecte el pene en ocasiones socialmente donde no debería erectarse. Ya. Y es incómodo andar con el bulto ahí expuesto. ¿Y qué hacías en esos casos? ¿Te ponías un polerón? Sí. Te lo tapabas. O me quedaba ahí y todos me decían así como, oye, no voy a salir al recreo. No, estoy cansado. No me quiero parar de la silla. Sí, en realidad se nos quedaron varias anécdotas en el tintero, como las toallitas estas silenciosas que te conté antes de que empezáramos a grabar, sí. Que crearon unos paquetes que no sonaban como abrir un paquete de papas fritas, sino que eran súper silenciosas, entonces cuando uno iba al baño se podía cambiar tranquilamente porque nadie se iba a enterar. Sí. Y esa es la cuestión, ¿por qué tengo que esconderlo? Ya después cuando estaba grande ya no lo escondíamos. Mi compañera en la sala gritaba, ¡ya está la toalleta! Y era como, ¡ya! Y se tiraba la cuestión en la sala. ¿Y se apoyaban mutuamente? Estábamos en un grupo, éramos solo mujeres. Ya en el segundo o tercer medio daba lo mismo. Muy bien. Era como, ¿ya te llegó? Sí, ¿te quería una toallita? Sí, ya toma.
A mí particularmente me hicieron bullying, bueno, después de lo que te contaba, de que a mí lo de los pelos me pasó después. Entonces me empezaron a salir mucho bigote, mucha barba, porque tú entenderás que yo soy un hombre de barbas. Sí, el Johnny tiene mucha barba. Y no me quería afeitar al principio, pues igual es chistoso porque los niños ya empiezan a verse como con bigote, ¿cachai? Sí, pues. Entonces después ya fue como, papá, ya es la hora, me están haciendo mucho bullying, ¿cachai? Me afeité y toda la cuestión y también te hacen bullying después porque te afeitaste, entonces como no tenés por dónde salvarte de esta. Bueno, es como cuando uno se empieza a depilar también, porque te crecen los pelos, porque aumentan las hormonas, te pones más peluda de las piernas, de los brazos, de la cara. A mí me hicieron mucho bullying porque tenía la cara muy peluda. Me acuerdo que hubo un tiempo en que me empecé como a decolorar los pelos del brazo para que no se me notaran y me hacían bullying por eso. Ay. Por todo te hacen bullying. Qué horror. Por la toallita que usas, porque si tienes pelo, no tienes pelo, si creciste, no creciste, si tenés pechuga, no tenés pechuga, por cualquier cosa te van a hacer bullying. A nosotros nos hacían bullying porque en cierta parte te empieza a cambiar la voz y te salen muchos gallitos. ¿Qué son los gallitos? Pues esa etapa igual me la salté un poco de mis hermanos, como que mis hermanos entraron como en ese periodo de adolescencia cuando yo me fui de la casa. La conocida edad del pavo. Exactamente, esa la vivió mi mamá solita y yo no me enteré mucho de lo que pasaba ahí. No los vi crecer. ¿No los viste crecer? No, menos mal. Sí, mejor. Aparte que, bueno, yo creo que para ellos también debe haber sido incómodo porque compartían la habitación, ¿cachai? Como que no tenían su privacidad en ese sentido. Y tampoco tenían una figura a quien preguntarle, así como, oye, esto es normal lo que me está pasando. No sé qué. No, porque estaba mi mamá no creo que haya tocado el tema con ellos. No, claramente no. Sí, pues. Pero por suerte tus hermanos tenían hartos amigos, entonces probablemente tuvieran ahí donde apoyarse. Un curso de puros hombres, probablemente se tenían que apoyar entre ellos, como, oye, ¿te pasa esto? Sí, a mí también. ¿Y qué así? No sé. No, si eran bien pavos. Por suerte se les pasó como a los 20 y tantos. ¿Sí? Uy, que costó, eran tan pavos. Tengo unas fotos ahí que se les nota lo pudre. Las espinillas. Ay, las espinillas. La última anécdota que voy a contar respecto a las espinillas es que mi mamá tenía pésimos consejos de cómo quitarse las espinillas, de skincare. Pésimo. Me acuerdo que me salían muchas espinillas en la espalda y mi mamá no hallaba mejor solución que me pusiera al sol. En verano me dijo, no, mira, toma sol y con el sol se te van a como a quemar y eso va a hacer que se te vayan. No hagan eso. No hagan eso. Pésimo consejo, por favor, el skincare. El sol lo único que va a hacer es que se te queden marcadas las espinillas para siempre. No. Va a hacer que te quede la cicatriz para siempre. No va a hacer que la espinilla se te queme. Menos la pasta de dientes, por favor, no hagan eso. Usen un jabón para casos de acné. Asepsia tampoco es pésimo. Es pésimo, ¿verdad? Hay un montón de otras opciones. Por favor, sigan a Simón Scarano, que es mi dermatólogo favorito en Instagram. Simón Scarano. También está en YouTube. Scarano también está en YouTube, maravilloso. Da los mejores consejos para gente que recién está iniciándose en el skincare y tiene problemas de acné. No se pongan al sol, usen bloqueador solar. Pónganse bloqueador solar en el cuello, por favor. Esa señora de 92 años que se empezó a poner bloqueador solar a los 40 y tenía una piel maravillosa, pero un cuello para la embarrar. Por favor, pónganse bloqueador solar en todas partes y no dejen que su mamá les diga que se pongan Coca-Cola, pasta de diente o al sol porque tienen una espinilla. Tápenla. Cuídenla. Ahora venden unos parchecitos redonditos, coreanos, muy buenos. Pero cuídense sus espinillas, por favor. Porque después van a tener 20 y tantos años, 30 años. Y les va a dar rabia tener esas cicatrices marcadas en cualquier parte del cuerpo. Tal cual. Eso. Esa es mi última anécdota. Esa es tu última anécdota. Yo estaba pensando en lo bonito que igual es. ¿Cómo en la adolescencia? Estaba pensando en lo bonito que es que hoy en día nos estemos haciendo cargo de nuestra sexualidad. Sexo en todo el sentido, en la parte biológica y la parte sexoafectiva, como dices tú, y en tener estas conversaciones incómodas, en que exista Pictoline de repente para poder abrir estos temas. Me encanta cuando Pictoline hace como esos tipos de infografía, aparte como súper bien ilustrada, sencillita, fáciles de entender, me encanta. Family friendly. Family friendly, sí. Eso creo que es bueno. Y yo creo que por eso mismo estos animadores, estos directores que están en Pixar hoy en día tratan de tocar estos temas porque a ellos también les pasó de esa manera y no quieren que las próximas generaciones se sientan incómodas o esta misma niña en Baymax no dejen de ser niños por estos cambios. Exactamente. Vayan a verlas, muy bonitas, y vean Turning Red o Red. Tal cual. Está en Disney Plus. Y lamentablemente no hay nada que hacer, chiquillos. El cuerpo sigue cambiando hasta el día en que nos moramos.
Después vienen los pañales de adulto. Ay, no, qué horror. Las arrugas. Bueno, solo cuidarse. Y se usar mucho bloqueador te solar. caen los dientecitos y volví a comer tomen papilla de bebé. Ya te pegaste el medio salto, pues, Johnny. Así nomás, pues. Así que hablando de saltos, nos vemos la próxima semana. Ahí les estaremos contando cómo le fue a la Fran en Cohete Lunar. Sí, y vayan lo a verme, esperamos. que tengo chapitas gratis para ustedes. Exacto. Ya, nos vemos. Nos vemos. Adiós. Para cerrar el capítulo, esta era la anécdota con la que yo quería empezar el podcast, y es que cuando a mí me estaba por llegar, un día mi papá llegó con flores y yo no sabía por qué, flores y chocolate. Buena combinación, a mí me gustaba, estaba rica y las flores estaban bonitas. Y me dijo como, sí, para mi niñita que está grande. Y yo, ya, gracias. No me había pasado nada, solo estaba enferma como de la guata. Y 2 semanas después, efectivamente, me llegó la menstruación y no hubo regalo, no hubo felicitaciones, no hubo abracitos, no hubo nada. Nada, gracias papá, por nada. Estaban buenas las flores. Pero eso, me encanta cuando como chocolate cuando estoy en esos días. 12. El trencito.